Hola, hola, queridos amigos, hermanos de Iglesia Vida. Les saluda el pastor y doctor Carlos Andrés Moore. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder llegar hasta ustedes en este día. Y ya teníamos tiempo de no conectarnos, pero vamos a continuar con temas. Hay muchos temas interesantes que vienen, que están en formación en medio de todas mis responsabilidades pastorales y también mis responsabilidades como padre de familia. Pero vamos a continuar hoy el tema de las raíces hebreas. El tema es un tema que tiene que ver, que se puede aplicar a tres grupos diferentes. El tema de las raíces hebreas, que es un movimiento nuevo que surgió a partir de la década de 1990, sobre todo en el año 2000 es cuando florece más este movimiento y se expande como fuego entre muchos, sacando a personas de las iglesias cristianas en las cuales estaban arraigados en la fe, sabiendo que eran completos en Cristo. Llega este movimiento que no nos dimos cuenta cómo llegó y empieza a buscar profecías del Antiguo Testamento, mostrando que en el Mesías serían reunidas las tribus de Israel, y entonces empiezan a convencer a los cristianos de que los cristianos gentiles son las tribus perdidas de Israel y de que es el deseo de Dios que volvamos a guardar el judaísmo con sus detalles revelados en la ley de Moisés. Y hace tiempo atrás vimos un programa donde exploramos Mateo 5:17, donde el Señor Jesucristo dijo que Él no vino para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Y explicamos que la ley profetizaba de ese Mesías Salvador que vendría, de ese profeta que vendría como Moisés y vendría como la boca y la voz de Dios mismo, vendría a hablar la revelación de Dios para Israel. Y no solo Israel, sino también las naciones. Y en Jesucristo Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en las Escrituras para que las naciones fueran salvas a través de Jesucristo, para que se cumpliera esa profecía, esa promesa hecha a Abraham de que en Abraham serían bendecidas las familias, las naciones de la tierra. Y nosotros le hemos llamado a estos hombres judaizantes porque es un término que se ve en el Nuevo Testamento de cuando los creyentes judíos aceptaron a Jesucristo como el Mesías de Dios. Al ver que los gentiles también venían a la fe, muchos de ellos tenían un celo muy grande, habiendo sido criados obedeciendo la ley de Dios de Moisés, que querían que las comunidades gentiles también obedecieran la ley de Moisés. Y algo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento no tiene un énfasis en la ley de Dios constantemente. De hecho, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito y no menciona la ley. Y cuando vamos a través de las páginas del Nuevo Testamento en sus 27 libros, sí, vemos de que Pablo llegaba a las sinagogas a predicar el Evangelio, porque primero el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles. Y Pablo, obviamente, como judío, enseñaba en la sinagoga los sábados, por supuesto, pero nunca vas a ver un énfasis en el Nuevo Testamento de que debemos guardar el sábado específico. Al contrario, vemos que hay días que era el primer día de la semana que se sustituyó, donde muchos cristianos, viendo que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, comenzaron a juntarse a celebrar a Jesucristo el primer día de la semana, que fue el día de la resurrección. Y no ves un énfasis en el Nuevo Testamento sobre guardar las leyes dietéticas de Israel, ni tampoco ves un énfasis de que tenemos que guardar todos los aspectos minuciosos de la ley. La ley nos decía que teníamos que apedrear a los hijos rebeldes, que teníamos que sacar afuera y apedrear y matar a aquel que practicara la brujería. La ley nos decía que no tenías que sembrar dos tipos de semillas distintas en un jardín. Y cuando el Nuevo Testamento enfatiza la ley de Dios, se refiere a la justicia, se refiere al amor, se refiere al amor a Dios y al amor al prójimo, a todos aquellos mandatos que tienen que ver con el amor y la entrega a Dios y el amor al prójimo. Los judaizantes, como su nombre lo dice, buscaban judaizar, o sea, buscaban que el gentil se hiciera judío en su manera de vivir, en su forma de observar las minucias de la ley. Y hoy vamos a ver un pasaje importante que es en Hechos capítulo 10. Pronto vamos a llegar a Hechos capítulo 15, que es un pasaje importantísimo que nos muestra que los apóstoles reunidos no buscaron imponer en toda la comunidad de gentiles que guardaran los aspectos minuciosos de la ley de Moisés. Pero vamos a ver en esta porción de Hechos capítulo 10, vamos a leerlo juntos, es un pasaje largo, así que acompáñame. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 10:1, que vivía en Cesarea, es una ciudad a la orilla del mar Mediterráneo,
es una ciudad muy hermosa. Vivía en Cesarea un centurión. Un centurión era un jefe de 100 soldados romanos que estaba estacionado en ese lugar y se llamaba Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Dice que era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. O sea, Dios había estado trabajando en el corazón de Cornelio. De alguna manera admiraba la integridad, la moralidad de muchos de los judíos. Admiraba que los judíos reconocían que había un solo Dios, creador de los cielos y la tierra. Y este centurión, habiendo crecido en un ambiente politeísta de muchos dioses, de alguna manera sintió una atracción hacia este Dios de Israel y respeto por los judíos, y daba él limosnas para la causa del pueblo de Dios. Y dice el verso 3 que un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. O sea, qué increíble que un hombre pagano, un hombre alejado del pueblo de Dios, tiene una revelación de Dios. Y dice que ve claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía en la visión: Cornelio, le hablaba. Y dice el verso 4, ¿qué quieres, Señor?, le respondió Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Qué interesante, porque aunque somos cristianos por gracia, por medio de la fe, no por las obras que nosotros hacemos, puesto que por portarse bien y por hacer buenas obras nadie puede ser declarado justo ante Dios, porque ninguno de nosotros somos totalmente perfectos, fallamos en muchos detalles. Pero qué importante es que Dios se agrada de que nosotros busquemos hacer obras que beneficien a los demás, que muestran el amor de Dios en nosotros, y fue algo que llega al corazón de Dios como un olor fragante, algo de un olor grato. A Dios le agrada cuando nosotros somos benévolos con los demás, o que cuidamos la obra de Dios, o que sostenemos misioneros, o que damos al necesitado. Es algo que se agrada a Dios. Y dice el verso 5, envía de inmediato algunos hombres a Jope, una ciudad que estaba allí cerca de Cesarea, o no tan lejos, para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto que le servía regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope, tal como el ángel le había dicho a Cornelio. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Qué bonito que vemos en Pedro un hombre comprometido con la oración. Si quieres que Dios use tu vida, y si queremos que Dios use nuestra vida, tenemos que aprender a orar, a pasar tiempo con Dios. Y Pedro estaba subiendo al mediodía a la azotea a orar, así como Daniel lo hacía. Muchos judíos oraban 3 veces al día de una forma formal. Y dice que tuvo hambre y quiso algo de comer. Entonces, en medio de la oración, vino un hambre a Pedro y dijo, tengo que comer algo. Mientras se lo preparaban de comer, le sobrevino un éxtasis. Estaba con hambre, pero de repente vio una visión, igual que Cornelio, pero ahora Dios estaba trabajando en Pedro. Y dice que vio el cielo abierto. Haz de cuenta que quizás se descorrieron las nubes delante de sus ojos. Y dice que vio algo parecido como una gran sábana, quizá como una lona, quizá así grandísima, y que estaba suspendida por 4 puntas bajando del cielo. Y dice que descendía hacia la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos, o sea, de animales de 4 patas, como también había reptiles y había aves. Y entonces escucha una voz que él sabe que es Dios hablando, y le dice, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. O sea, aliméntate con estos animales. Y justo él tenía hambre. Entonces dice el verso 14 que Pedro, al reconocer que entre ellos había animales prohibidos por Dios, como el camello, como por ejemplo el cerdo, inmediatamente le dijo, de ninguna manera, Señor. O sea, él reconoció que era Dios hablándole, porque le dice, Señor, de ninguna manera, Señor, le respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Vemos a Pedro, un hombre judío, criado en obediencia a la ley de Moisés, que seguía fielmente estos mandatos de Dios de no comer animales que Dios había prohibido en su ley. Y dijo, nunca lo he hecho, ni de ninguna manera lo voy a hacer. Pero dice la Biblia que por segunda vez le insistió la voz, y era la voz del Señor. Le dijo, lo que Dios ha purificado,
tú no lo llames impuro. Esto debe haber sido un shock terrible para Pedro, porque un hombre temeroso de Dios que creyó en Jesús como el Mesías, que estaba esperando que se restaurara el reino de Israel, según Hechos 1:6, y de repente, pues un hombre apegado a la ley, ve que una voz le dice, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y dice, pero espérate, si la misma ley de Dios llama a estos animales impuros, y Dios mismo me dice que no le llame impuro porque Él lo ha purificado. O sea, vemos como que hay un nuevo trato de Dios con la humanidad que no consiste tanto en leyes alimenticias, sino ni en una circuncisión física, sino en una circuncisión del corazón, de echar fuera de nuestras vidas las cosas que más importan, que son inmorales, que son odio, que son rencor, que es una falta de santidad a Dios en nuestra manera de vivir. Y dice que esto sucedió 3 veces. O sea, el judío, para poder ver que algo era cierto, necesitaba ver 2 o 3 testigos. Y vemos que aquí 3 veces sucedió. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. ¿Qué visión tan rara? Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. ¿Por qué, si yo soy un judío temeroso de Dios, que ha creído en Jesús como el Mesías, que busco obedecer al Señor, su ley, veo que Dios irrumpe con esta visión que me guía a romper lo que Dios ha revelado en la ley de Moisés? Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Termina de ver la visión Pedro y tocan a la puerta. Y eran nada menos que las personas, el soldado y los siervos de Cornelio que él había enviado. Qué hermoso cómo Dios prepara el corazón y prepara el camino. Y yo creo que Dios hace eso mismo en nuestra vida. No me sorprendería que ahorita mismo hay alguien que Dios ha puesto en tu vida, que Dios quiere que tú le hables del Señor. Y que quizá Dios ha preparado el corazón de esa persona y tú lo que necesitas es invitarles a tu grupo de vida, invitarles a leer la Biblia, invitarles a conectarse con el servicio del domingo y preguntarle qué le pareció y comenzarle a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida y a presentarle las buenas noticias de salvación en Cristo. Y bueno, dice que mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, el Dios habló a su corazón y le dijo, Simón, 3 hombres te buscan. Y le dijo, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice Dios. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído acá? A ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Y así Dios prepara a veces personas porque hay algo que tú tienes que decirles, que es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué diferencia ha hecho Cristo? Te pregunto, ¿ha hecho una diferencia Cristo en tu vida desde que Él llegó a tu vida? Estoy seguro que sí. Hay un antes y un después. Y Dios quiere que tú compartas con otros eso. Y dice el verso 23, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Quizá ya era tarde, tenían que descansar, iban a caminar muchas horas. Y al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Algunos lo acompañaron, fueron con él. Y un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. No, Cornelio llamó a sus parientes y amigos íntimos porque tenían que escuchar algo que Dios tenía para ellos. Y qué bonito sería que tú y yo hiciéramos lo mismo, que se multipliquen grupos, que invitemos que hagamos un estudio bíblico especial para nuestros parientes y amigos en un día de la semana. Les llamas y les dices, oye, quiero que presentarles quién es Dios, lo que yo he aprendido de Dios, me gustaría que conozcan. ¿Estarías dispuesto a venir a un estudio bíblico tal día y a tal hora? Hermanos, hagámoslo. Si quieres hacerlo, por favor, escríbeme. Veamos la manera de hacerlo, pero hay que hacerlo porque a eso nos ha llamado Cristo. Y Cornelio preparó a toda la gente que él conocía, que él amaba. Y al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, lo adoró. Órale, se presenta ante él Pedro y pues como vio la visión de que este era un hombre santo de Dios, se postra a adorarlo. Y pues obviamente Pedro dice, ¿qué está pasando aquí? Pedro hizo que se levantara, le dijo, no, levántate, ponte de pie por favor, que solo soy un hombre como tú. Qué bonito que
que Pedro inmediatamente detiene un acto de idolatría y dice, no, espérate, la gloria es de Dios, no, yo solo soy un hombre que vengo a anunciarte lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Jesús hizo cuando yo caminé con él. Y Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Hermano, ¿a cuántas personas estás invitando tú al grupo de vida? ¿A cuántos de tus parientes les has hablado de Jesús? ¿A cuántas personas les has compartido con alegría qué diferencia ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué esperas para hacerlo? Eso es algo básico que es maravilloso experimentar la vida cristiana viendo a otros familiares y amigos encontrar vida y salvación en Jesucristo. Y dice el verso 28, entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley, como dice, nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, en el sentido de no contaminarse con lo inmundo, con lo impuro. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo a través de la visión que tuvo. Y dice, por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Qué importante es que haya interés también en las otras personas, obvio. Y dice, así que inmediatamente mandé, Pedro le empieza a decir de que tuvo una visión, le narra lo que Dios le dijo, entonces ya saltamos al verso 33 y dice, así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Platícanos quién es Dios, platícanos, queremos saber, tenemos hambre. Me encanta este tipo de personas porque yo sé que uno a veces habla con personas que cabeza dura como la madera o el acero, no quieren saber nada, son rebeldes contra Dios, son cerrados de corazón, pero hay gente que muchas veces les hablamos y está listo el terreno. Tienen hambre de Dios, dime de Dios, dime de quién es, cómo puedo salir adelante, cómo lo puedo conocer. Y esas son las personas que me encantan porque son lugares fértiles para el reino de Dios que reciben la palabra con todo el amor, con el deseo de aprender y de saber. Dice que Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Es interesante, ¿no? Metiendo el tema del calvinismo, porque en el calvinismo nadie puede buscar a Dios jamás, porque dice que el hombre odia a Dios y que al hombre despreciar a Dios, pues jamás lo va a buscar. Pero Pablo dijo en Hechos 17 que Dios nos creó para que lo busquemos y aunque sea a tientas lo encontremos. Y vemos en este caso un hombre, Cornelio, que sin haber recibido la regeneración del Espíritu Santo, ya era un hombre que temía a Dios y que estaba buscando de Dios. Esto es innegable en el texto. Y Dios, obviamente, al ver su corazón, sus buenas obras hacia el pueblo de Dios, se reveló a él. Y dice Pedro de que él comprende que en toda nación Dios ve con agrado a los que le temen y a los que actúan con justicia. Esto es la ley, hermanos. La ley no es que no siembres dos tipos distintos de semillas, que te pongas 4 borlas en las puntas de tu ropa, que pongas como frontales en tus ojos una caja con la Shema o con la declaración de fe del pueblo de Israel de que Dios es uno. La esencia de la ley de Moisés es esto: temer a Dios y actuar con justicia. No se trata de que celebres las fiestas de Israel y que celebraste la Pascua y que celebraste el Sucot o los tabernáculos, sino se trata de que tengas un corazón renovado, sometido a Dios. Se agrada de los que le temen y hacen justicia. Ahora, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, les habla Pablo. Dice, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Fíjate cómo Jesús es Señor no solo del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Porque Él creó el mundo, Él es nuestro Salvador, Él es el dueño de todo. Y Él viene a hacer paz, a reconciliarnos con Dios, una relación que estaba rota por el pecado. Y dice el verso 37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Qué lindo, porque aquí pienso en la Iglesia Católica Romana, que ahorita los apologetas católicas dicen, bueno, hay una sola iglesia verdadera que dejó Jesucristo. Dime de dónde vino tu iglesia ahí. Ese es un tema bien interesante, porque antes de la iglesia
que la iglesia, que el evangelio llegara a Roma, había llegado a la parte este del imperio, que hasta el día de hoy hay una iglesia ortodoxa, que es una iglesia que habla griego, no latín, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, así que si la Iglesia Católica quiere competir por quién es la más antigua, pues la iglesia ortodoxa, que tiene un patriarca, le gana en antigüedad. Pero el punto no es ese, el punto es que una iglesia verdadera no es una institución, sino son las personas sometidas a Jesucristo, sometidas a la palabra de Dios. Y en este caso, Pedro no está predicando una única iglesia verdadera, sino está hablando de un Salvador. El mensaje del Nuevo Testamento no es una iglesia verdadera, es un Señor y Salvador de todos, que el que está en su salvación tiene vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar. Esa es la verdad, el camino y la vida, Jesucristo, no una organización. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, y Pedro lo vio resucitado. Dice el verso 41, no a todo el pueblo, sino a nosotros testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado Jesucristo por Dios como juez de vivos y muertos. O sea que aquel que rechaza a Cristo algún día va a ser juzgado por Cristo como Señor. Puedes confesar a Jesús como tu Salvador ahora y tu Señor de tu vida, o algún día vas a tener que estar delante de Él como tu juez, en una vida que estabas lejos de Dios. Por eso hay que buscar a Dios mientras podemos encontrarle. Y dice el verso 43, de Él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él, no en la religión verdadera, sino en Jesús, por medio de su nombre, recibe el perdón de los pecados. Es el énfasis del Nuevo Testamento. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, la gente, yo creo que estaban, no sé si comiéndose las uñas, pero estaban cautivados por el mensaje de Pedro, porque Dios había preparado el camino por medio de un ángel. Ya cuando Pedro estaba diciendo esto, yo creo que el corazón estaba latiendo de emoción, y en su corazón Cornelio creyó y dijo, esto es lo que yo buscaba, yo quiero tener una conciencia tranquila, limpia, y Dios vino a restaurarme, a tener una relación conmigo, vino a restaurar una relación rota. Yo quiero esa relación con Dios en mi vida. Y los que estaban escuchando creyeron, y dice la Biblia que en ese momento, al creer en su corazón, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Y cómo se manifestó eso? Dice, bueno, el verso 45 dice que los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, o sea, había gente que decía, bueno, si un gentil se acerca a Dios y es un prosélito, un seguidor de la religión judía, de la ley de Moisés, tiene que circuncidarse para entrar al pacto de Dios con el Dios de Israel. Si quieren aceptar al Mesías, tienen que ser circuncidados. La circuncisión era cortar la carne del prepucio de los hombres, porque era un pacto, un sello desde los 8 días de nacido del bebé, que el bebé no sufría en ese momento tanto, ni sangraba tanto, y era un recordatorio toda su vida de que era un hombre bajo el pacto de Dios. Y dice que en este caso los defensores de que los gentiles tenían que ser circuncidados, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo, el regalo de la presencia de Dios, se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Qué había pasado 8 capítulos antes? En Hechos 2, los judíos de todo el imperio habían venido a celebrar la fiesta del Pentecostés de 50 días después de la Pascua, una fiesta especial de la cosecha, y que celebraban que Dios había dado su ley a Israel. Y en este caso, pues Dios nos había dado una ley más hermosa, que era la presencia de Dios en nuestros corazones, que nos da el poder para vivir vidas en victoria espiritual, vidas sobre el pecado, sobre nuestras tantas fallas. El Espíritu de Dios en nosotros, al llenarnos de Él, nos ayuda a vivir una vida en obediencia a Dios. Entonces dice que se sorprendieron, pues ni siquiera se han circuncidado, y sobre los gentiles también ha caído en la presencia de Dios. Dice el verso 46, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Esto es muy interesante,
Porque este tipo de lenguas, más adelante en el verso 11 dice que les sucedió a ellos lo mismo que a nosotros. O sea, estas lenguas no eran como las que hoy se practican en muchas iglesias pentecosteses, donde la gente empieza a balbucear y en su corazón conectarse con Dios por una oración que ellos no entienden. Este tipo de lenguas, las lenguas de Hechos capítulo 2, la palabra es dialectos, eran idiomas entendibles. Este don de lenguas era la capacidad sobrenatural que Dios daba a una persona de en su corazón y en su mente empezar a compartirle a alguien de Dios, pero tener una habilidad sobrenatural de empezar a hablar fluido un idioma que jamás habían aprendido, para que la persona extranjera escuchara el idioma y dijera, ¿cómo es posible esto? Es como si te vas a la sierra de Tarahumara de México, o te vas a, no sé, a algún lugar en las montañas en Sudamérica, y encuentras que los indígenas hablan perfecto inglés o alemán. Dirías, ¿cómo es posible esto? Y te dicen maravillas de Dios. Eso era Hechos capítulo 2. Y en este caso les sucedió lo mismo a ellos. Quizá estos hombres empezaron a hablar maravillas de Dios en el idioma hebreo o arameo, pero estaban llenos de la presencia de Dios. Y dice Pedro, ¿acaso puede alguien negar el agua? O sea, negar que ya están listos para dar testimonio público de que son seguidores de Jesús, bautizarse, para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. El Espíritu Santo se recibe cuando creemos en Jesús. Y ahí vemos también que el bautismo nos salva, porque ellos fueron salvos, el Espíritu Santo vino a sus vidas, fueron sellados con el Espíritu Santo cuando creyeron, como dice Efesios 1:13, y todavía no habían sido bautizados. Entonces dijo Pedro, pues ya, hay que bautizarlos, que den testimonio público de su fe en Jesús. Y dice Efesios 1:3, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el sello de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, que fue la promesa de Dios. Bueno, continuamos. Hechos 10:48 dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Le dijo, quédate por favor. Creyeron en Jesús, se bautizaron, Cornelio, toda su familia, sus amigos. Dijeron, pero no te vayas, por favor, dinos más, enséñanos cómo conocer más a ese Dios y agradarle. Bueno, y continúa el capítulo 11 diciendo que los apóstoles y hermanos de toda Judea era esta región de los romanos, que comprendía la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en Israel. Y dice que se enteraron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro ya se despidió de Cesarea y subió a Jerusalén, fue a esta ciudad, y estaban allí probablemente otros apóstoles, algunos de los seguidores de Jesús, que no eran parte de los 12. Pero también había algunos que eran defensores de la circuncisión y criticaron a Pedro. Qué increíble, ¿no? Porque en vez de alegrarse, en su primera impresión fue, ¿cómo es posible que entró a la casa de un centurión romano, un hombre pagano, y se quedó con ellos? Y ahí seguramente comió comida impura que Dios ha prohibido. Entonces le dijeron, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¿Cómo te atreves? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Les dijo, estaba yo orando en la ciudad de Jope, tuve un éxtasis en una visión, vi que el cielo descendía una sábana con los animales inmundos que Dios prohíbe. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Él dijo, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro. Y la voz le dijo de Dios, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y eso sucedió 3 veces. Y en conclusión, en el verso 15 dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. O sea, si Dios decidió morar en la vida de ellos, sin ser circuncidados y comiendo las comidas impuras que no están en la ley de Moisés, si Dios hizo eso con ellos, es que Dios los ha purificado, y que lo que ofrece ahora Cristo a los gentiles es perdón de pecados, salvación, apartarlos de la idolatría, de creer en otros dioses, y una vida moralmente pura y sana y santa, una vida transformada por Dios que no depende de las minucias de la ley. Entonces en el verso 17 dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo regalo que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo,
¿Quién soy yo, dice Pedro, para pretender estorbar a Dios y decir que no son aceptados o que para ser aceptados tienen que circuncidarse primero? Bueno, verso 18, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Qué maravilloso, ¿no? Que no sé si conoces gente en tu familia que es muy religiosa y que está cerrada, o gente que está en pecados graves, pero tenemos que orar y a esa gente también hablarles de Jesús, porque a ellos también Dios puede alcanzarlos y lo que tenemos que hacer es orar y ser fieles en compartirles. Mira, la ley de Israel prohibía en Levítico 11:4 comer animales que rumiaban o tenían pezuña. O sea, estaba prohibido animales específicos como el camello, como el tejón, como la liebre, como el cerdo. Segundo lugar, prohibía la ley de Moisés, la Torá, la ley de Israel, comer animales que no tienen ni aletas ni escama. Levítico 11:10. O sea, estaba prohibido el pulpo. Imagínate, el pulpo está prohibido. Los adventistas del séptimo día, muchos de estas personas de raíces hebreas de nuestro tiempo, no comen camarones, no comen pulpo porque son animales prohibidos en la ley de Moisés. Son animales que no son kosher, que no son aceptados, que encajan en la ley de Dios. Y número 3, prohibía animales que se alimentaban con carroña, como el águila, la gaviota, el halcón, el cuervo, la avestruz o el búho, en Levítico 11:13. También en Levítico 11:20 al 29 se prohíben animales que se arrastran o que son reptiles. Están prohibidos por Dios, comer la serpiente, por ejemplo. Y por último, en Levítico 11:39 Dios prohíbe comer animales muertos. Bueno, por razones básicas de higiene están prohibidos. Y en Marcos 7:15 Jesús había dicho, esto era la ley de Moisés, la Torá, la ley que los adventistas siguen y los que están en raíces hebreas siguen y nos dicen a nosotros que nosotros estamos mal porque estamos violando la ley de Dios, porque no guardamos el Shabbat, el sábado, tal como ellos lo hacen. Yo creo que Dios puso la ley de guardar un día para Dios, era el pacto de Dios con Israel, pero podemos aplicarlo nosotros al domingo. ¿Por qué? Porque el domingo, porque fue el día que Jesús resucitó. Y para Dios es más importante que tengamos un tiempo, que descansamos en Él, que como familia adoramos al Señor, que es un día que confiamos en la provisión de Dios sin tener que trabajar. Y Romanos 14 deja bien claro que no depende del día, sino depende de hacerlo para el Señor. Y vemos en el Nuevo Testamento evidencia que los cristianos se comenzaron a juntar el primer día de la semana. Pero en Marcos 7:15 Jesús decía, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Está hablando espiritualmente. Sino lo que sale del hombre es lo que contamina. El odio de su corazón, las groserías, cualquier cosa de su corazón que es impura, ahí es donde está lo que contamina al hombre. Y dice el verso 19, porque no entra en su corazón, sino come algo, va a la letrina y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Dice Marcos 7:19 que Jesucristo declaró limpios todos los alimentos. La iglesia cristiana, hermanos, no seguía por la ley de Israel en cuanto a leyes dietéticas, porque en Cristo ha venido la esencia de la salvación, de reconciliarnos con Dios. Era una ley, un pacto de Dios con Israel, y nosotros no estamos bajo ese pacto, porque no somos Israel, y porque todo eso era una sombra donde al venir Jesucristo como el Mesías y reconciliarnos con Dios, al darnos un nuevo corazón, quitar nuestro corazón de piedra, en Jesús, en el Mesías, en el nuevo pacto, poner un corazón de carne, Él escribe sus leyes en nuestros corazones. Pero esas leyes no se refieren a las minucias de la ley de Moisés. Se refiere a una vida que es dedicada a Dios, que es justa, que tiene amor a Dios y amor al prójimo. Y vemos que por eso Pedro podía entrar ahora y comer en la casa del centurión pagano y compartir su mesa. Y por eso en el verso 11-19 de Hechos dice, lo que Dios ha purificado, Dios le dijo, no lo tengas tú por común o por inmundo. Quiero terminar y concluir este pasaje que vimos en Hechos 10 de Cornelio, porque muchos judaizantes actuales, no les gusta que usemos esa palabra, pero eso es lo que son,
como los de raíces hebreas, o en el caso de los adventistas, nuestros hermanos adventistas, el asunto con ellos es que dicen, bueno, eso es solo un ejemplo para que Pedro se acercara a la casa de un gentil inmundo. Pero no es cierto, porque el pasaje dice que Pedro tuvo hambre y vio la visión y Dios le dijo, mata y come, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. O sea, ¿qué más quieres con que la voz de Dios en el nuevo pacto dijo que Dios ha santificado eso y que no debes llamarlo inmundo? Pero hay gente que se guía por esas reglas y dice, comieron camarones, comieron pulpo, ¿cómo es posible? Están violando la ley de Dios. Cuando a lo que Dios le importa es la obediencia del corazón, el amor a Él y el amor al prójimo. Dice en Marcos 14, 1, 2, reciban al débil en la fe, pero no para contender, en Romanos, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres, ya sea que fuera alguien que en el pasado, al ver que se comía la carne sacrificada a los ídolos, dijo, yo no como eso. Pero aquí hay una pugna, se puede ver, entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos. También incluye aquellos que decían, yo soy judío, toda mi vida hemos guardado la ley de no comer ningún animal impuro, y eso está bien si era conforme a la conciencia. Pablo dice, cada uno esté convencido en su propia mente. Pero lo que Pablo se opone es, ¿quién eres tú para juzgar al otro hijo de Dios a quien Dios ha recibido, que por no ser judío prácticamente no está guardando las mismas leyes que tú creciste guardando? Dice, uno cree que se come de todo, otro que es débil solo come legumbres. Y el verso 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es muy claro. O sea que la vida cristiana no consiste en que tú andes juzgando a alguien porque come un cóctel de camarones o porque come pulpos en su tinta, porque no se trata de eso la vida cristiana. Dios le ha recibido al que come esos animales. Y en el verso 13 dice, por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o tropiezo al hermano. Esa es la esencia del amor de Dios, que por lo que tú haces no sea que él sea parte del Señor o que sea guiado al pecado. Y dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Eso es el reino de Dios. No se trata de que si comes o no comes camarones y de las minucias de la ley de Moisés, sino se trata de justicia, de amor, de gozo en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, espero que este estudio haya sido de bendición, de ayuda para tu vida. Es el segundo estudio que hago de este tema de raíces hebreas, de los judaizantes, de si debemos los cristianos guardar o no la ley, pero nos deja ver un poquito del corazón de Dios en esta historia de Cornelio, donde Dios mismo le dice a Pedro de que es posible comer animales que él en la ley de Levítico prohibió, porque la esencia es una vida transformada por el amor de Dios, más que lo que comes en las minucias de que si comes o no comes animales prohibidos. Y nos deja ver un poquito el corazón de Dios, que Dios va más allá de reglas secundarias, Dios va a la esencia. Y ahorita estoy estudiando la carta a los Romanos y veo cómo cada vez que hay una alusión a la ley tiene que ver con no robar, no adulterar, no matar, y tiene que ver con ser justo, con ser bondadoso. No tiene que ver con que si guardaste o no el Shabbat, que si guardaste o no la fiesta de Sukkot, por ejemplo. Entonces, bueno, es un poquito de lo que viene. Espero que haya sido de bendición. En Cristo tenemos libertad, no libertad para pecar, sino libertad de no estar sujetos a un montón de una lista de reglamentos, que cuando la esencia es una relación con Dios que transforma nuestro corazón, nos aparta del mal, nos aparta de la idolatría, nos aparta de la inmoralidad y nos lleva a vivir una vida en la que practicamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, que Dios te bendiga. Si este mensaje fue de bendición, compártelo, y gracias por haber estado conmigo en este tiempo. Les mando un abrazo grande y nos seguimos conectando en esta semana. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta luego, hermanos.